Ya ha empezado la Copa África, ese torneo tan especial que se disputa en medio de la temporada y en el que muchos equipos pierden a varios de sus mejores futbolistas de la plantilla durante al menos un mes. Este año el campeón se sabrá el 18 de enero, en Marruecos se disputa allí el torneo y hasta entonces hemos decidido hacer un ranking de quiénes son los mejores jugadores que pierde cada liga y cuál es el valor de mercado de ellos. Yo soy Álvaro de Grado, esto es Espacio Fútbol y hoy toca rankings de fútbol africano. Venga, empezamos. Para ver cuál es la gran liga más afectada o quiénes son los futbolistas más importantes que se van a ir durante el próximo mes a Marruecos, hemos decidido elegir a los 10 futbolistas de mayor valor, según Transfermarkt, que se van de cada una de las 5 grandes ligas, de España, de Inglaterra, de Francia, de Alemania y de Italia. Así que empezamos por España. En la liga el futbolista más valorado que se va a la Copa de África es Brahim Díaz, con 35 millones de euros, uno de los estandartes de la selección de Marruecos, el 10 del Real Madrid, seguido por 4 futbolistas que están valorados en 20 millones. Abde, que también se va a Marruecos, Pape Gueye del Villarreal, Eta Eyong del Levante y Enzo Boyomo, camerunés de Osasuna. Son 4 jugadores que valen 20 millones según la web Transfermarkt. Además, en sexta posición está Sofiane Amrabat del Betis, que también se va a la selección de Marruecos, una de las grandes favoritas para este torneo, junto a Ilias Akomah del Villarreal, que también se va a Marruecos. En la octava posición aparece David Carmo, con 10 millones del Oviedo en la selección de Angola, y después noveno y décimo son jugadores del Sevilla. El noveno es Akor Adams, valorado en 7 millones a la selección de Nigeria, y un compatriota suyo, valorado en 4, es Chidera Ejuke, también del Sevilla. Ambos se van a Nigeria y esos son los 10 futbolistas más valorados de la liga que se van a la Copa África. Si los juntamos todos, si hacemos un precio medio de todos ellos en este top 10 para compararlo con otras grandes ligas, concluimos que son 16 millones el valor medio de un futbolista de la liga que se va a la Copa África. En esta lista vemos cómo Brahim es el jugador más valorado en el Real Madrid, pero los equipos más afectados son Betis, Sevilla y Villarreal. El Betis porque además de Abde y Amrabat, que aparecen en este listado, también está Bakambu, que tiene un valor de mercado menor, y en el Villarreal porque pierde piezas importantes como Pape Gueye y el propio Ilias Akomah. Así que, bueno, son jugadores que no van a estar durante casi seguro el próximo mes de competición en España. Pasamos a la Premier League, donde el futbolista más valorado de la competición inglesa que se va a la Copa África es Bryan Mbeumo, 75 millones para reforzar a Camerún y para que el Manchester United pierda uno de sus mejores jugadores en este comienzo de temporada. En segunda posición está Omar Marmoush del Manchester City con 65 millones, que se va a ir con Egipto, y en tercera posición está Carlos Baleba, 60 millones del Brighton para Camerún. Ojo al centrocampista del Brighton, que es uno de los grandes reclamos para muchos de los mejores equipos de la Premier League. Además, en cuarta posición, otro jugador del Manchester United, otra gran baja, Amad Diallo, que está jugando de carrilero o de extremo y se va con la selección de Costa de Marfil. En quinto lugar aparece Iliman Ndiaye con 45 millones de valor de mercado, que lo pierde el Everton, el equipo de David Moyes, que se quedará con Grealish en una banda pero sin Ndiaye en la otra porque jugará con Senegal el torneo, y también se irá Ryan Ed-Nouri en sexta posición, el segundo futbolista que pierde el Manchester City, 45 millones de valor de mercado, recién fichado el pasado verano. En séptima posición aparece Dango Ouattara del Brentford, 35 millones de valor de mercado con Burkina Faso, y en octava posición está Ismaïla Sarr del Crystal Palace, también 35 millones con Senegal, y un mismo precio, el de 35 millones y también con Senegal, es el de Pape Matar Sarr, un centrocampista del Tottenham Hotspur que ya lleva varias temporadas, a pesar de su juventud, estando en la medular de los Spurs. Y en décima posición, para cerrar esta lista, aparece Habib Diarra, valorado en 32 millones de euros, el futbolista del Sunderland que ha estado lesionado gran parte de la mitad de la temporada y es el único jugador del Sunderland que aparece en esta lista, valorado, insisto, en 32 millones de euros, de los 7 que pierde el conjunto de los Black Cats, recién ascendido esta temporada a la Premier, durante el próximo mes. Unas bajas muy importantes las que tendrán los de Regis Lebris para el próximo tramo de competición. Como veis, os llamará la atención de que en esta lista no está Mohamed Salah, que también se va a la Copa África. Lo que pasa es que por su edad, evidentemente Transfermarkt ya no lo tiene tan valorado en cuanto a millones de euros, pero desde luego es una de las grandes bajas que deja la Copa África en la Premier League, porque el Liverpool pierde
a una de sus piezas más famosas y más clave en los últimos años en todos sus resultados. De este modo hemos cogido a los 10 futbolistas más valorados de la Premier League que se van a la Copa África y hemos hecho el valor medio de mercado de todos ellos y nos ha dado un resultado de 47,2 millones de valor de mercado. La gran liga más valorada en su top 10. Por supuesto, uno de los equipos que más pierde durante el próximo mes es el Manchester United, porque quizá no son 7 jugadores como el Sunderland, pero sí son 3 piezas muy importantes, la de Bryan Mbeumo, la de Amad Diallo y también la de Mazraoui, que se va a la selección de Marruecos durante las próximas semanas, así que en una temporada donde aspiran los de Amorim a recuperar las plazas europeas, se quedan sin 3 titulares. Pasamos a la Bundesliga, donde el primer futbolista, el más valorado de la competición que se va a la Copa África es Nicolas Jackson, del Bayern Múnich, aunque cedido por el Chelsea, valorado en 45 millones con la selección de Senegal. El mismo precio, eso sí, tiene el segundo clasificado, que es Jan Diomandé del RB Leipzig, con 45 millones para Costa de Marfil, el futbolista tan prometedor de banda que está destacando esta temporada en el Leipzig. En el tercer escalón encontramos a Edmond Tapsoba, 35 millones, defensa del Bayer Leverkusen, que se va a defender los colores de Burkina Faso. En cuarto lugar aparece Bilal El Kanous, del Stuttgart, el año pasado en la Premier League, en el Leicester, pero con el descenso decidió irse a una primera división, en este caso alemana, para ir al Stuttgart. 32 millones para la selección marroquí, suplente en el primer encuentro de la Copa África, por cierto. En quinto lugar aparece Mohamed Amoura, del Wolfsburgo, el delantero, valorado en 32 millones y que jugará con Argelia, lo mismo que hará el sexto de la lista, Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, cuyo valor de mercado está en 25 millones. En séptimo lugar aparece Bazoumana Touré, del Hoffenheim, 25 millones, uno de los más jóvenes de la lista, solo 19 años, que estará con la selección de Costa de Marfil, así que mucho ojo a Touré y también a Ben Seghir, del Bayer Leverkusen, fichado el pasado verano del Mónaco, cuyo valor de mercado es de 24 millones y está en una de las grandes favoritas, en Marruecos. En novena posición está Cristian Cofane, conocido de la afición del fútbol español por su pasado en el Albacete, ahora jugador del Bayer Leverkusen con 22 millones de valoración y camerunés. Estará en la selección de Camerún, Cofane, y en décima posición, por último, en este top 10 de la Bundesliga está Fares Chaibi, del Eintracht de Frankfurt, valorado en 15 millones y que se irá a la selección de Argelia. El precio medio de este top 10 de la Bundesliga es bastante alto, son 30 millones en total, así que una competición que en cuanto a valor de mercado pierde futbolistas muy interesantes. Nos vamos a Italia, a la Serie A, donde el primer futbolista de la lista es Ademola Lookman, aunque nacido en Inglaterra defiende a la selección de Nigeria y el futbolista de Atalanta está valorado en 40 millones, gran jugador ofensivo que ha estado rumoreado para irse a otros equipos desde el pasado verano. En segunda posición está el central Ivan Ndika, de la Roma, valorado en 30 millones, de Costa de Marfil, uno de los grandes defensores del próximo torneo. Y en tercer lugar aparece Odilon Kosonunou, del Atalanta, 25 millones, Costa de Marfil, igual que Ivan Ndika, así que dos grandes futbolistas que refuerzan desde Italia la defensa marfileña. En cuarto lugar está El Ainaoui, de la Roma, titular en la primera jornada con Marruecos, valorado en 20 millones, mientras que en la quinta posición aparece Boulaye Dia, de la Lazio, con 15 millones de valoración, el senegalés. El sexto es Saúl Coco, de la Salernitana, 10 millones de Guinea Ecuatorial, y el séptimo Fisayo Dele Bashiru, de la Lazio, 7,5 millones para el nigeriano, ex canterano del Manchester City. En octava posición, el angoleño Mbala Nsola, del Pisa, valorado en 6 millones, y en novena está Cito Lubumbo, del Cagliari, valorado en 5, también de Angola. Por último, en décima posición, el nigeriano Akin Samiro, del Pisa, valorado en 4,5 millones. Y si hacemos el valor medio de este listado de la Serie A del top 10, nos da un precio de 16,3 millones, un poquito por encima de la Liga Española. Y nos vamos a Francia, la Ligue 1, la competición que más futbolistas pierde para esta Copa África y donde también se encuentra en primera posición el mejor futbolista africano de 2025 y el futbolista más valorado de esta próxima Copa África, Achraf Hakimi. Con 80 millones, el futbolista del PSG, aunque está lesionado en los primeros partidos, es el gran futbolista de la selección de Marruecos. En segundo lugar aparece Lamine Camara, del Mónaco, el senegalés, de 30 millones de euros, y en tercer lugar Mamadou Sarr, del Estrasburgo, aunque ya está fichado por el Chelsea, valorado en 25.
En cuarto lugar, uno de los más jóvenes, nacido en 2008, todavía de 17 años y del PSG, Ibrahim Mbaye. Ya lo está utilizando mucho Luis Enrique y va a estar en la selección de Senegal, así que muchísimo ojo con Mbaye durante el próximo mes. En quinto lugar está Nayef Aguerd, que con 22 millones de valoración es uno de los centrales titulares de la selección de Marruecos, que como hemos visto y estamos diciendo es una de las grandes favoritas al torneo. En sexta posición, el hermano de Désiré Doué, Guela Doué, del Estrasburgo. 18 millones el marfileño, que juega con su país de origen, mientras que su hermano, Désiré Doué, juega con Francia. En séptima posición aparece Mamadou Sangaré, del Lens, 15 millones de Mali, y en octava posición Moussa Niakhaté, del Olympique de Lyon, 15 millones con Senegal. Y acabamos ya en novena posición en Galayel Mukau, del Lille, 12 millones República Democrática del Congo, y por último Ilan Kebal, del París FC, con una valoración de 12 millones de euros según Transfermarkt en la selección de Argelia. En esta lista, como veis, tampoco está Pierre-Emerick Aubameyang, el gabonés, porque ya tiene un precio de mercado menor, pero también es una de las grandes presencias en la próxima Copa África, el delantero del Olympique de Marsella. Si hacemos el precio medio de este top 10 de la liga, nos da un resultado de 25,4 millones de valor de mercado según Transfermarkt, así que es verdad que Hakimi aporta un valor incalculable a la lista de bajas de esta competición, pero hay muchísimo talento que se va de Francia a África para estar el próximo mes en esta competición. Y por último, ya para terminar, vamos a poner el 11 de los futbolistas más valorados de la Copa África que ya ha elegido Transfermarkt, y vamos a explicar la posición de cada uno porque han optado por un 4-2-3-1 donde el portero es Diouf, del Niza, con un valor de 9 millones de euros. En el lateral izquierdo está Ed Nouri, del Manchester City, 40 millones de euros, fichado el pasado verano del Wolverhampton. Y en el lateral derecho, por supuesto, Achraf Hakimi, el futbolista de mayor valor de mercado de esta Copa África, con 80 millones de valoración. En el centro de la zaga, Diomandé, del Sporting de Portugal, 45 millones, y Tapsoba, 35, del Bayer Leverkusen. En la medular, dos futbolistas de la Premier League. En primer lugar, Pape Matar Sarr, con 35 millones de valoración, del Tottenham, y a su lado Carlos Baleba, 60 millones del Brighton. Mucho talento en esa pierna izquierda de Baleba. En la línea de tres cuartos está Jan Diomandé por la izquierda del Leipzig, con una valoración de 45 millones. Ademola Lookman, de media punta, valoración de 40 millones, del Atalanta. Y por la derecha, Bryan Mbeumo, 75 millones, del Manchester United, de la selección de Camerún. Y en la punta del ataque, un futbolista que no ha entrado en los rankings de antes porque no está en ninguna de las 5 grandes ligas, pero es una de las grandes estrellas de esta Copa África. No es otro que Victor Osimhen, delantero del Galatasaray, valorado en 75 millones de euros. Y hasta aquí este resumen de la Copa África. Mi favorito, Marruecos, aunque me gusta mucho cómo está el ataque de Camerún. Ahora lo que nos falta ver es quién gana la competición en territorio marroquí y qué consecuencias tiene esto sobre sus equipos, que se han quedado muchos de ellos muy huérfanos por la pérdida de varios de sus mejores jugadores.